Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América Latina, España, Europa y otras latitudes que siguen con expectativa las actividades académicas que les formula y les plantea la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET. El día de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, tendremos el honor de poder recibir en esta aula virtual internacional a tres destacados expositores, los cuales se hacen presente para poder llevar a cabo hasta sus respectivos países el desarrollo de este foro internacional que se ha intitulado como Argumentar es comparar, cómo detectar a tiempo los buenos y malos argumentos en el discurso jurídico, el cual además servirá de marco ideal para presentar internacionalmente el libro del mismo nombre, Argumentar es comparar, de autoría del destacado jurista peruano, el doctor Juan Ureta Guerra. Estamos muy complacidos de poder llevarles a sus respectivos países y también a las personas que luego seguro podrán apreciar en nuestro canal de YouTube, en las repeticiones y en todas las redes sociales de CIDET, este importante evento académico que marca el inicio de un ciclo importantísimo en el desarrollo de la difusión de la cultura jurídica a través de la producción bibliográfica de nuestros destacados maestros y maestras internacionales. Como ustedes bien saben, el CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, tiene presencia en 20 países, dentro de los cuales se destacan la presencia de excelentes maestros y maestras que nos pueden brindar su valioso tiempo, sus conocimientos y su esfuerzo en aras de poder difundir la cultura jurídica, los conocimientos, la investigación científica. Y es por ello que también no solamente estamos con los temas de las capacitaciones a través de los cursos, talleres y los foros, sino también dándole importancia a esta performance académica, científica, que es el esfuerzo de poder publicar también todas las teorías, todos los conceptos que nos traen nuestros destacados maestros y maestras internacionales. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar esta jornada indicándoles que básicamente el primer día nos vamos a dedicar al estudio de un tema muy importante y fundamental dentro de las ciencias jurídicas, dentro de la práctica del derecho, que es la argumentación. Y no solamente, además, tomando en cuenta que normalmente nuestras actividades académicas tienen un cariz de transversalidad, pues el pensar bien, el pensar con lógica, el tener un pensamiento sólido, pues también no solamente tiene que ver con el derecho, sino rebasa toda área del quehacer humano. Es por ello la importancia para nosotros de iniciar este ciclo de presentaciones y de foros internacionales con un tema tan importante como es la argumentación jurídica. Vamos entonces a iniciar en primer término, de acuerdo al programa, con la presencia y la participación del doctor Francisco Enrique Varila Ramírez. Él es de México, es postdoctor por la Universidad de Salamanca, España, es doctor en Derecho Penal, doctor en Gobernanza y Gestión Pública, docente universitario en la Universidad Anáhuac, sede Jalapa. Además es conferencista internacional y capacitador y experto en seguridad en diversos cuerpos policiales de Iberoamérica. Le damos la cordial bienvenida al doctor Francisco Enrique Varela Ramírez. Adelante, maestro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Y quiero, bueno, en primer lugar, eh, saludar y a la vez felicitar a mi querido Walter, doctor Walter, decimos cariñosamente, el rey Midas de la academia en Iberoamérica. Solemnemente al doctor Eduardo Yugar desde Argentina, un abrazo fuerte desde México. Y por si fuera poco, a mi querido Juan Ureta, que hace unos meses nos invitó y nos recibió en ese hermoso lugar, en esa casa tan hermosa que tiene, y por si fuera poco, me regaló este libro que enseño en este momento sobre el pensamiento crítico. Entonces, no nada más hice un resumen de 500 y tantas hojas, sino de casi 200 hojas más o menos 700 hojas he leído de mi querido Juan. Pero bueno, este momento solemne, este momento científico tan bonito, encarnado en esas personalidades que comparto humildemente el saber. Eh, Quiero, bueno, empezar desde el final, con una frase lapidaria, quizá que yo le pondría a mi querido Juan Ureta.
Él nació para ser escritor, él nació para ser intelectual y él nació para ser gran amigo. ¿Sí? Lo digo esto porque yo le preguntaba en esa mesa que estuvimos en su casa, ¿en qué momento vive? O sea, ¿en qué momento vive? Me refiero a que, bueno, para escribir tanto y aparte ser tan amigo, no sé cuál sea su vida, pero lo único que sé es que hace obras maestras, eso estoy seguro. Bueno, me honra estar aquí, presentarles una obra muy convencido, marcará un antes y un después en la reflexión sobre la argumentación jurídica. Argumentar es comparar, del doctor y gran amigo Juan Ureta Guerra. Este libro no es simplemente un aporte académico más, es una invitación a mirar de frente nuestras prácticas jurídicas, a cuestionar nuestras certezas y a plantear cómo entendemos el acto mismo de argumentar. ¿Por qué este libro es, o sea, me hago esa pregunta, ¿por qué este libro es necesario hoy? Durante siglos, la enseñanza del derecho en nuestro continente y en Europa y en otros continentes se ha basado en el silogismo judicial, un razonamiento aparentemente impecable para que suele omitir lo más importante, la defensa, las pruebas y la complejidad de la realidad. El resultado ha sido una formación que enseña a condenar más que a escuchar, a repetir fórmulas sin detenerse en la crítica ni en la comparación. El autor nos muestra cómo estas tendencias han dado lugar a lo que hoy se llama juristas del error, profesionales que, sin proponérselo, reproducen falacias, falsas analogías y maniobras argumentativas que terminan influyendo en sentencias y en la vida de las personas. Frente a esta pregunta, argumentar es comparar, propone algo fundamental, recuperar el método comparativo, del cual, bueno, yo le di vueltas a todo esto que plantea mi querido Juan, y comparar no es un recurso retórico, es un núcleo mismo del razonamiento. Comparar afirmaciones con refutaciones, textos con realidades, leyes con casos concretos. Ahorita en México estamos con el sistema penal acusatorio adversarial y estamos avanzando, estamos enseñando por medio de la argumentación y esto nos viene muy bien para poder desdeñar todas estas cuestiones que damos únicamente así al ahí se va como quien dice, pero estos profundizar solo mediante la comparación se descubren los errores, se abre espacio a la crítica y se reduce la posibilidad de decisiones injustas. El libro recuerda que este método no es nuevo, viene desde Cicerón, se reafirma con los juristas del proyecto del Código Civil tan afamado de 1801 en Francia, ¿sí? Y se mantiene vivo la tradición anglosajona, sin embargo, ha sido olvidado en gran parte de nuestra práctica jurídica. Aquí radica el aporte de devolver al debate actual una herramienta científica y práctica para entender, a decidir con rigor, escuchando a todas las voces y cuestionando todas las certezas, eso sí. La obra está organizada en tres grandes capítulos. Uno, ¿por qué amamos a los silogismos condenatorios? Aquí el autor muestra cómo los ejemplos jurídicos que usamos para enseñar y entrenar a futuros jueces están sesgados hacia una condena. Se explica por qué esto nos vuelve crédulos, críticos y poco sensibles a la defensa. Estudia los ejemplos clásicos y muestra sus problemas, sesgos hacia la condena, omisión de pruebas, invisibilidad de la defensa. Dos, argumentar comparando, que creo que es el meollo del asunto. En este apartado se recupera la tradición histórica de la comparación desde la antigüedad hasta la actualidad. Se representan modelos alternativos como la epiquerema, el esquema de Toulmin o los mapas de argumentos. Revisa la historia del método comparativo desde la antigüedad hasta la actualidad. Expone cómo el debate crítico, la refutación y la comparación son esenciales para vivir con lo que tanto anhelamos y
tanto queremos desde toda la vida, que es la justicia y la paz. Tres, de los juristas del horror a los juristas del error. Este capítulo es particularmente potente. Examina cómo pensadores como Radruch, Engels, Lawrence, Alexi, cada uno a su modo, contribuyeron a las teorías que participaron justificando omisiones y manipulaciones, incluyendo incluso sentencias de gran impacto histórico. Analiza cómo grandes doctrinarios del derecho justificaron errores y cómo estos planteamientos se infiltraron a la práctica judicial. Ahora, teniendo en cuenta el tiempo, mi querido Walter, voy a tratar de resumir un poco el libro. Idea central. El libro sostiene que argumentar es, ante todo, comparar. Comparar afirmaciones con refutaciones, textos con la realidad, leyes con casos concretos. Solo así se pueden descubrir errores, evitar injusticias y tomar decisiones más racionales. El autor critica la tradición jurídica dominante que ha privilegiado el silogismo judicial como modelo de razonamiento. Norma más hecho igual a conclusión. Pero eso es lo clásico, ¿no? Pero que en la práctica suele omitir pruebas, defensas y complejidad. Esto ha generado lo que se llama juristas del error, profesionales que repiten fórmulas sin crítica y que terminan influyendo en sentencias injustas, ¿sí? Esto es digamos, lo que hay en este momento. Ejes principales: el problema del gilogismo condenatorio. Durante más de 2 siglos, en manuales, aulas y doctrinas, los ejemplos de silogismo judicial siempre terminan en condena. El acusado nunca tiene voz ni defensa, las pruebas se omiten. Esto ha moldeado generaciones de estudiantes y jueces. Pensar más es condenar que cuestionar. Según Juan, según mi querido Juan, este sesgo pedagógico forma operadores jurídicos como críticos y crédulos, complacientes con argumentos incompletos. Está la crítica, la crítica. Ahora, el método comparativo como alternativa. Es un método científico y práctico, base de la justicia dialéctica y de la litigación oral, que tanto estamos queriendo aprender aquí en Latinoamérica. Desde la antigüedad se reconocía que solo confrontando la acusación, defensa y pruebas contra las pruebas podía lograrse una decisión justa. La tradición anglosajona aún conserva esa práctica, mientras que en gran parte de la tradición continental se abandonó. El libro recupera modelos como el epiquema que dije anteriormente, Tolmín, las mapas de argumentos y los enfoques que permiten visualizar comparaciones y refutaciones. Los jueces del horror y del horror, como dije anteriormente, examina a pensadores tales como Radrus, Engels, Lawrence y Alexi. Muestra cómo sus teorías, en vez de corregir errores, justificaron omisiones y usaron falsas analogías como ejemplos imaginarios para evadir la realidad. Esto en algunos casos sirvió para legitimar arbitrariedades durante contextos autoritarios, por ejemplo, como el caso de la Alemania nazi. ¿Sí? Esto el autor concluye que esos métodos, aunque revestidos de lógica, generaron más errores y siguen influyendo en doctrinas y sentencias actuales. Aportes clave: demuestra que el error no es esencial sino estructural. Se repite en la teoría, se enseña en las aulas y se traslada a las sentencias. La crítica, ¿no? Propone junto a cada ejemplo de condena, se enseñan los ejemplos de absolución, cómo entrenar la crítica y detección de errores. Introduce la idea de la auditoría del error del razonamiento judicial inspirada en la psicología cognitiva de Daniel Kahneman. Vincula el método comparativo con la posibilidad de la inteligencia artificial, ya tan avanzado, Juan, ayude a detectar falacias y sesgos en tiempo real. Conclusión: el método final del libro es claro. La justicia sin comparación es injusticia. Me gusta esa idea. El derecho necesita recuperar el método comparativo con formas de conformar juristas
críticos, capaces de detectar errores y abiertos a cambiar la opinión frente a la evidencia. Que necesitamos un cambio de paradigma de la lógica rígida a la comparación crítica. Argumentar no es repetir reglas lógicas, es contrastar, escuchar y, sobre todo, refutar. En pocas palabras, argumentar es comparar. Es un llamado a transformar la materia en que enseñamos y practicamos argumentación jurídica, pasando de una lógica de condena automática a una lógica de crítica y comparación que acerque el derecho a la justicia real. Nos invita a repensar la enseñanza del derecho, a revisar con nuestras prácticas argumentativas y recuperación y comparación como herramienta indispensable de justicia. No es un libro que se limite a la crítica, es sobre todo una propuesta de cambio. Así lo veo, Juan, ¿eh? Es una propuesta de cambio. Quiero cerrar con una idea que atraviesa toda obra, toda, como ese tipo de obras magníficas. Sin comparación no hay pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no hay justicia posible. Este libro es una contribución valiosa para todos los que creemos en el derecho y que el derecho debe ser no solo un conjunto de normas, sino un camino hacia decisiones humanas muy razonables y justas. Es cuanto, mi querido Walter, es cuanto, mi querido Juan. Muchísimas gracias por esta importante participación que da apertura a la jornada del día de hoy, de la cual quería recoger dos aspectos fundamentales. La primera respecto a la performance personal del doctor Juan Ureta Guerra, que hace alusión, mi querido maestro, doctor Francisco Enrique Varela, con respecto a la entrega que él tiene hacia la enseñanza, hacia la difusión de los conocimientos, y eso nos consta en el año 2006 y 2007 aproximadamente, recién entrado casi en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que entró en vigencia en el Perú en el 2004. Era todo un reto establecer en todas las jurisdicciones a nivel nacional, pues, adquirir las nuevas destrezas en el nuevo modelo, que no era ya el modelo, pues, clásico, pues, el antiguo modelo, el escritural, ¿no? Se podría decir, sino que se iban a necesitar nuevas destrezas en la parte de la litigación oral. Y recuerdo perfectamente, doctor Francisco Enrique, que hicimos el primer congreso internacional en el nuevo Código Procesal Penal, y uno de los animadores, y que nunca nos arrepentimos de hacer el esfuerzo de llevarlo a capacitar a lo más profundo del Perú, que era la Sierra Central en ese tiempo, fue el doctor Juan Ureta Guerra. Y además porque mi amistad con él data desde esos años y quizás de antes, porque también creo que nos hemos conocido a través de la parte de la inquietud mía en el tema editorial. Sin embargo, pude ver in situ cuál fue la performance del doctor Juan, y además también comprender por qué muchos de sus textos de argumentación jurídica son utilizados en diversas casas de estudio a nivel iberoamericana, como un texto de lectura y de consulta obligatoria para los jóvenes estudiantes. Eso es importante, ya que marca un poco el perfil de lo que es nuestro homenajeado y además nuestro ponente de fondo, y cuál es el compromiso que él tiene con la Academia Internacional, con la educación y con la difusión de la cultura jurídica. Y luego, respecto a lo que también comentó el doctor Francisco Enrique, los aportes de esta importante obra, que no solamente se considera en este libro, que si bien es cierto, llega a ser en estos momentos, porque el doctor Juan todavía es joven y seguro que más adelante nos va a entregar otras obras, pero de alguna manera también condensa un poco toda la trayectoria a la que yo hacía alusión cuando hablaba de los años lejanos del 2006, 2007. Estamos año 2025, estamos hablando casi 20 años, doctor Juancito. Sobre esos cauces han discurrido muchas aguas. Ahora los conocimientos seguros se han perfeccionado en base también a la enseñanza, a la cátedra y al ejercicio profesional. Estimado doctor Francisco Enrique, le agradecemos su participación y por favor
lo invitamos a que permanezca con nosotros para poder escuchar la siguiente participación y además también escuchar la ponencia de fondo del doctor Juan Ureta. Y además también algo más que te debería añadir, que ese encuentro que tuvimos los tres fue para grabar justamente el programa Huellas y Perfiles, que supuestamente el programa duraba solamente una hora, pero finalmente nos quedamos toda la tarde, la noche y faltó tiempo para poder escuchar y compartir con estos grandes maestros y seguro también con todos aquellos que están en torno a las actividades CIDET. Muchísimas gracias, estimado doctor Francisco Enrique. Y vamos pues a continuar con el programa, pues tenemos que seguir la pauta. Y para este efecto ya tenemos la grata presencia desde Argentina del Magíster en Justicia Restaurativa, Universidad de Ginebra, Suiza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, vocal del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Santiago de Estero, Argentina, y docente de posgrado en Derecho Constitucional, además de conferencista internacional y destacado además animador de muchas jornadas con nosotros, con CIDET, a nivel internacional. Nos estamos refiriendo a la figura del gran maestro, el doctor Eduardo Yudgar. Estimado doctor, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, un cordial saludo, complacido de tener que conformar palestra con dos grandes juristas latinoamericanos como el doctor Francisco Varela y el autor de la obra que presentamos hoy, el doctor Juan Ureta Guerra. Eh, bueno, la verdad que lo que ha dicho el doctor Francisco Varela me deja con muy poco margen porque ha dado un completo panorama de la obra del profesor Juan, pero alguna cuestión más podemos completar en ese sentido diciendo que el libro Argumentar es comparar y que como subtítulo lleva la conformación de cómo detectar a tiempo buenos y malos argumentos del discurso jurídico, ha sido una obra que en sus 580 páginas que lo componen, eh, hace aportes novedosos, ¿no? Porque uno a priori piensa que lo que está referido a la argumentación jurídica está todo escrito. Sin embargo, Juan Ureta ha tenido esa virtud de ocultar un aspecto no tratado dentro de estas materias y sobre todo sabemos que lo logra porque es un gran jurista peruano con trayectoria dedicada a la mejora de la justicia, ha fundado escuelas de estrategia, de argumentación, ha incursionado por inteligencia artificial, ha explorado lo que son las cuestiones entre el derecho, la psicología, la interdisciplinaridad y las herramientas modernas, como hemos mencionado, como la inteligencia artificial. Y en este libro podemos decir que es bien concreto, bien orientativo el título de Argumentar es comparar, porque sostiene el autor que el verdadero argumento jurídico, como lo decía recién el profesor Varela, no es a- apelar solamente a silogismos abstractos o inferencias lógicas aisladas, sino lo que se necesita es una comparación rigurosa, como lo proponía también Karl Popper, ¿sí? Cuando nos invitaba a aprender sobre refutación de argumentaciones, con casos, con doctrinas, con evidencias, porque en un sistema de justicia, entiende, las comparaciones se hacen muchas veces de manera intuitiva, pero sin método. Y el método es esencial. Y este libro nos revela cómo utilizar métodos para no caer en la trampa de las malas comparaciones, que generan esos graves errores que el autor nos invita a evitar en Sentencias y Debates. El libro tiene tres capítulos principales. El primero se pregunta, ¿por qué amamos los silogismos condenatorios? Analizando ejemplos de silogismos judiciales que usan textos, que usan aulas. También habla sobre patrones alarmantes que se dan en todos
casi todos los casos donde hay condenas redactados para siempre tratar de favorecer, partiendo con un preconcepto de una conclusión acusatoria, lo que va generando atmósferas que inducen a que esas sentencias son manipuladas, ¿sí? Y que si uno usa conceptos de psicología cognitiva, como lo propone Daniel Kahneman, son rápidos para que se puedan detectar argumentos falaces y perezosos y son muy expuestas a las críticas. Y esas son las cuestiones que no debería, que se debería, en cierto modo, excluir dentro de las cuestiones que hacen al derecho. Y propone soluciones que les llama auditoría del error en la detección en tiempo real, en tiempo oportuno, criticando defensas teóricas que evaden muchas veces la realidad de las evidencias. También en el segundo capítulo nos lleva eh, a viajar por la antigüedad para que rescatemos aquellos métodos olvidados, ¿no?, de silogismos prácticos, del equiper, en donde el debate crítico y el aporte cristiano se quiere al diálogo entre argumentos y refutaciones, conectando con pensadores modernos, como Stuart Mill, el ya citado Karl Popper, Toulin, Stephen Toulin, además de los esquemas argumentativos que estos proponen. Destaca también reformas educativas, ¿m?, como las que aplica Harvard en el uso de los mapas de argumentos retóricos forenses, dando un mensaje claro que si hacemos la comparación, reducimos errores incorporados cuando incluimos al azar elementos que mezclamos ciencias y preguntas críticas, sino usamos una predisposición ordenada para que justamente podamos generar una arquitectura decisional más robusta. En el tercer capítulo nos habla de los juristas del error, como bien lo refirió, del horror y del error, hace una comparación entre ambos, ¿no? Un poco referido a aquellos juristas donde actuaron en las cuestiones vinculadas a las cuestiones jurídicas durante el genocidio alemán, cita a Radbruch, English, Lawrence, Kaufman, exponiendo cómo muchas veces también defendieron absurdos después del nazismo utilizando maniobras como el olvido de casos reales, falsas analogías. Critica también al profesor Robert Alexi, ¿sí?, porque revierte métodos obsoletos cuando se refiere a la razón práctica y a la ponderación. Y también el autor concluye que un error en una sentencia termina siendo un horror por las consecuencias que genera, por lo que hay que estar atentos a los cambios, a los nuevos ejemplos, a mayor creatividad con esquemas argumentativos dentro de un deslinde entre doctrina y práctica judicial. Por eso, lo revolucionario que incorpora Ureta es que su enfoque comparativo desde el inicio no teoriza en abstracto. Compara ejemplos reales, también los imaginarios, para demostrar las trampas que estos tienen. Además, revela que los silogismos jurídicos crean un amor a primera vista, da una prejuzgamiento como el que propone eh, el círculo el círculo hermenéutico, ¿no?, que partimos de preconceptos y eso también son errores. Por eso hay una crítica concreta a métodos fallidos, como también el que proponía Beccaria, y propone alternativas eh, en donde se puedan realizar defensas exitosas, a, un poco tomando modelos de Townlin para datos, contrapruebas y mapas para visibilizar esos debates. ¿Y por qué muchas veces seguimos aferrados a esos silogismos condenatorios? Nos dice el autor, porque buscamos
soluciones rápidas y narrativas que creyendo ser coherentes nos llevan a sesgos, cognitivos como la disponibilidad y el eco, también integrando estos conceptos propios de la psicología social para mostrar cómo absorber ese, esas ilogicidades, que se utilizan muchas veces para condenar razonablemente, entre comillas, sin verdad, ¿no? Todo eso se da mucho en el concepto actual y que esto puede estar agravado con la incorporación de la inteligencia artificial, en donde se va ganando más campo en el derecho, por lo que aboga comparaciones que incorporen datos empíricos desde una visión crítica de refutación. Y también hace una evocación a lo que fue el artículo 8 de aquel proyecto del Código Civil francés de 1801, donde decía que uno solo debe razonar de un caso a otro cuando hay incluso razones para decidir, diciendo que era una forma de reducir errores mejores que inferencias puras. Por eso es un libro que propone correlaciones entre errores doctrinales y jurisprudencia y sobre todo nos insta a pensar también de errores que cometen grandes juristas, que muchas veces nos hace caer en falacias de autoridad y que haciendo un ejercicio comparativo vamos a poder, con una metodología apropiada, detectar y corregir esos errores, como evocando un llamamiento de sinceridad y no a afirmaciones sin pruebas, sino que busquemos que todo lo que argumentemos esté respaldado en lo que son evidencias y no solamente en el imaginario narrativo del operador jurídico. Por eso, mi opinión es que este libro no solo, como decía el profesor Varela, tiene un abordaje crítico, sino que también otorga herramientas para una justicia más humana, una justicia, como dice el autor, que es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de suposiciones y donde busque perspectivas, cuestionamientos a lo que utilizamos y usamos, también auditorías a las inteligencias artificiales que muchas veces están cargadas de sesgos de quienes operan para que estas funcione, que es lo que nos propone. Agradezco mucho a CIEMET, al profesor Walter, la invitación, y agradezco al autor por esta contribución y a sus colaboradores que le menciona en su libro, porque es una pieza importante para el debate jurídico, para buscar mejores soluciones dentro de un derecho que constantemente se transforma y que obviamente a nuevos problemas hay que buscar nuevas ideas y estas nuevas ideas nos propone Juan Ureta en su libro. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a usted, estimado maestro doctor Eduardo Ayudgar, juez magistrado de Argentina. Sabemos además y valoramos mucho su compromiso en virtud del tiempo y a la recargada agenda que usted maneja como magistrado. Y además no podía faltar dentro de de este panel esta voz siempre para nosotros referente en el ámbito de la lógica, la filosofía, tocando temas de hermenéutica, de silogismos, temas que justamente cuando hablábamos hace un momento, después de la intervención del doctor Francisco Enrique Varela Ramírez, el doctor Juan Ureta logró deslindar, y justamente cuando estábamos hablando de la introducción del nuevo Código Procesal Penal, en el cual se daba énfasis al tema del dominio de la litigación oral y las destrezas. Y recuerdo bien muchas de las ponencias del doctor Juan Ureta, en la cual él indicaba, le daba mayor importancia inclusive al término primero del orden de las ideas, de la argumentación,
que era básico, que era muy importante, ¿no? Y que no solamente se trataba de asimilar destrezas, sino que habría que ir más en la profundidad del análisis, eh, compartiendo temas inclusive de filosofía, de lógica, porque justamente ahí está el sentido y la génesis del crecimiento de un abogado, ¿no? Teniendo un pensamiento sólido, coherente y además fundamental, básico para poder luego pues tener un ejercicio más exitoso y además ser un agente de restitución de paz social, que es finalmente en muchos casos lo que se busca con el ejercicio del derecho y de la búsqueda de la justicia. Estimado doctor Eduardo, esperamos pues volverlo a ver pronto. Estuvimos juntos en República Dominicana y muchas de las grandes jornadas que se realizaron allá y además particularmente esas conversaciones con usted pues siempre nutren, siempre dejan algo positivo y por eso es que valoramos mucho su participación, no solamente el día de hoy, sino también en todas las jornadas, estimado maestro. Muchísimas gracias. Muy bien, estimados amigos, ya con la participación de nuestros dos maestros precedentes, tenemos ya a bien pues ir con la ponencia de fondo, que es la que nos va a obsequiar y nos va a deleitar, estamos completamente seguros, el doctor Juan Ureta Guerra. Nosotros, dentro de su larga trayectoria y que hemos podido ver cercanamente cómo se ha desarrollado tan exitosamente y tan profusamente, pues podríamos sintetizar que él es un magíster en argumentación jurídica por la Universidad de León. Además, es docente universitario y conferencista internacional, investigador y escritor en argumentación jurídica. Es autor de textos citados en diversas universidades de Iberoamérica. Además, ha sido docente de la Academia de la Magistratura, AMAG, en argumentación y razonamiento jurídico, conferencista nacional e internacional y un difusor, además del estudio permanente de compartir constantemente los conocimientos y además no solamente a través de sus libros, sino también a través de la cátedra, de la enseñanza, de la capacitación en instituciones públicas y también, lógicamente, a través del ejercicio profesional. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra al doctor Juan Ureta Guerra. Adelante, maestro. Muchas gracias, Walter. Quiero encarecidamente agradecer a los expositores, doctor Eduardo Luder, usted siendo magistrado y en algo tan hermoso como es la justicia restaurativa, que realmente el conocimiento de la verdadera argumentación tiene que llevar a la conciliación y la restauración, no es para el pleito. El que conoce el problema encuentra los lazos. Por eso que siempre me gustó la definición de diálogo retórico de Meyer, es un autor francés que tiene su principio de retórica, algo así se llama, dice, la retórica es la forma como las personas negocian sus distancias para acercarse. Y eso es determinante. Ya cuando la cultura avanza, el litigio pasa a segundo plano y la restauración de los lazos es lo que se vuelve el enfoque, porque no podemos vivir peleándonos. La argumentación llegó un momento a querer la democracia y la justicia adversarial descubrió la conciliación para poder llegar también a un acuerdo, porque el conocimiento del caso, la ciencia, avanza y ellos fueron creando el punto controvertido, dándose cuenta de la importancia de la narración, de los puntos controvertidos y en un momento dado la conciliación, la justicia especializada, tipo arbitral, la equidad. La equidad es un descubrimiento práctico de la justicia que sabe del caso y no quiere dilatar con discusiones por años. Yo lo felicito en eso, esa vocación, y le agradezco infinitamente sus palabras. Y a ti, mi querido amigo Francisco, que tengo el gusto de conocerte, querido Francisco Varela, caramba, ya estoy animado, ya entras a Salamanca, tu paso de 4 doctorados, tu sabiduría, ya me está viendo cómo hago para sobrevivir 3 años de estudios tan exigentes como tú has pasado varias veces y realmente estoy muy sorprendido por la precisa y gustosa eh, presentación que han dado del contenido del libro. Y les quiero decir que si lo empecé a escribir fue a los 18 años. Yo por alguna razón del destino, me formé mucho en
en el teatro griego, porque mi familia tenía una compañía de teatro. Entonces vi todas las obras de teatro que los griegos hicieron para enseñar a oír al otro. Las troyanas, las persas, y por ahí son lecciones de justicia. Estaban hechos justamente para que el pueblo entienda la importancia de no maldecir, no juzgar, sino oír inclusive a tu enemigo. Y cuando llego a la universidad y encuentro el silogismo, me digo, ¿pero qué está pasando algo? ¿Por qué no lo dejan hablar si eres un personaje? Es uno de los personajes principales, al menos. Y dentro del teatro griego siempre se le permite hablar, pues así esté condenado y así tenga que decir cosas que no nos gusta, le dejan hablar, no le meten un balazo a la distancia. Así no nos guste cómo habla. Y eso es algo muy difícil, ¿no? Entonces, y el otro tema después descubrí que no nos permite conocer el error, ¿no? Si se equivocó el fiscal, tiene que aparecer en la absolución, ¿no? O sea, la absolución es un descubrimiento de errores. Y también una condena puede ser el descubrimiento del error de una mala defensa. Entonces, ¿dónde aprendemos el error si todo se enmascara con silogismo? Pero también este libro no se pudiera haber escrito antes, porque si bien vengo persiguiendo este asunto por años, recién la psicología ha analizado mejor los procesos deductivos, todo acerca de nuestros sesgos, nuestros errores, es algo nuevo también. Entonces, un poco que los autores, pues como Alexia, Tinza, ellos se han alimentado todavía en una esperanza última que tuvo la lógica como solución a todo, o parcialmente importante sin conocer también de sus problemas, como hoy día ya lo tenemos. Y también hoy día, gracias a la Internet, tenemos accesos a fuentes históricas como antes no había, ¿no? Ahora el doctor Luis ha citado el artículo 8 del del verdadero proyecto, el título preliminar del Código Civil francés, donde pensaban acercarse a la justicia anglosajona nuevamente, pero eso no está traducido al español. Mire, yo me que sorprendí que no aparecían ni en los libros de historia. Me traje libros de Francia, de historia, y no están los libros de historia de franceses, solo en la biografía de Portalí. Imagínense, entonces, y estamos justamente haciendo un libro de historia donde hemos puesto esos hallazgos que no aparecen en la historia oficial y que muestran que la cosa no era tan simple, no era tanto tampoco que estuvieran tan locos de crear un juez que interpreta. Claro, un juez que no interprete, pero también le daban oportunidad de arbitraje, a la conciliación, aunque eso fracasara. O sea, vamos de ensayo y error, ¿no? Y para ir al asunto, quería yo un pequeño recuento de lo que estaba encontrando en el libro y yo les agradezco mucho que si me permite compartir, estimado, creo que ya se, no se estará viendo para poder explicarles Perfectamente, qué, doctor. Adelante. bueno, lo que hago yo en el libro, Argumentar y Comparar, es fundamentalmente es ir al grano y comparar, ¿no? Entonces, yo he podido comparar, me dije, vamos a comparar los ejemplos, vamos a comparar lo que las personas hacen en el aula, vamos a comparar por todos lados para poder nosotros tener una verdadera percepción de lo que significa usar el método de arranque. O sea, yo comparo. En esa parte creo que sigo un poco al maestro Robert Jean, que tiene un libro que estamos también traduciendo que se llama El estudio de método de casos. Él dice, un caso puede cambiar la teoría y todo lo explica con casos. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Y eso es lo que quisiera poder mostrarles, es un ratito acá. ¿Para qué sirve mi libro? O sea, ¿en qué podría serles útiles a todos? Yo creo que, como en el capítulo 1, como muestro, no solamente le digo, analizo los silogismos, ya no como algo que está en el papel, que hay que leer y repetir, sino el comportamiento de las personas ante argumentos lógicos o aparentemente lógicos y cómo ahí operan los sesgos, o sea, cómo la gente los lee, cómo los usa en la práctica. O sea, que es algo, y en ciudadanos, jueces y doctrinarios, que vemos que se equivocan igual. ¿Por qué? Porque los sesgos son comunes a nosotros. O sea, todos tenemos el sesgo de la planificación, todos tenemos el sesgo de disponibilidad, o sea, tenemos una tendencia a equivocarnos y en ese logismo muestro cómo se han equivocado siguiendo esos patrones que son casi innatos a nosotros, los autores y los alumnos. Luego, también creo que mi libro puede ayudar a revisar la respuesta de la inteligencia artificial
estos últimos tiempos he estado utilizando, haciéndole preguntas a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué es un razonamiento válido? Le pongo los ejemplos y me dice si es válido. Pero luego le hago preguntas referente, pero no tiene sesgos, y luego la inteligencia artificial, sí, sí tiene sesgos. ¿Y qué falacias comete? Sí, sí hay falacias. Entonces, si nosotros, los chicos, les digo, y ahora a todos los profesionales, si hacemos unas preguntas superficiales, a la inteligencia artificial nos va a contestar, discúlpeme la comparación, como Atienza y como Alexi o McCormick. Va a contestar igualito. Pero si le hacemos las preguntas más profundas, va a decirte, oh sí, ahora existe esto y esto es peligroso. Es más, no hay que creérsela. Entonces comienza ya y ahora vamos a mostrar un poquitito rápidamente cómo lo he visto. Entonces, nos ayuda a evaluar preguntas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí podemos preguntarle a la inteligencia artificial si un silogismo, como aquel que mate a otro tendrá pena de muerte, Pedro mató a Manuel, ¿no? Es el famoso, y Pedro tendrá pena de muerte o pena de cárcel. Dime, ¿qué falacias tiene? ¿Qué sesgos se cometen? Y ahora sí lo arroja. ¿Ok? Es más, yo vengo peleándome con las inteligencias artificiales para que acepten la idea de que argumentar es comparar. Y ya avancé algo con ChatGPT y con OpenAI. Entonces, que al final, al principio decían, no, no, es un método secundario. Y después he logrado que sí tienes razón, es esencial, ¿no? Es más, es parte innecesaria del pensamiento. Luego, yo creo que también mi texto, utilizando el método de comparación, permite conocer los errores, falacias y maniobras de los teóricos y jueces, lo que se repiten, lo que los jueces, yo encontré pues, los errores de los jueces en las sentencias y después resulta que los encontré en los autores. En eso sí, mi memoria de elefante me ayudó. Yo me acuerdo de cada texto, cada cosa, me digo, pero si esto es decir, o sea, esta analogía falsa igual hace English. Esta afirmación sin prueba también la hace Radbruch y comencé a hilar que las malas prácticas argumentativas están también en la doctrina y son muchas, demasiadas. Y los jueces copian mucho de esos modelos. Y eso ya significa que la empresa está yendo mal. Hay un estudio, que lo cito de Vaughan sobre la NASA, que encontró ese tipo de errores dentro inclusive de los ingenieros y planificadores que hizo pues que el Challenger explote, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué toleramos ese margen de error tan alto? Porque los juicios duran 10, 20 años, 8 años. Mire, hay un autor, Mesonero Ramos, que decía que tenía un juicio que tenía 14 sentencias, 5 a favor, 5 en contra y 4 que nadie entendió. Ese autor es de 1835. Y un día veo en el periódico que una sentencia por terrorismo tenía 5 sentencias a favor, 5 en contra y 4 que nadie entendía también. O sea, que eran del TC. Entonces, y la mujer tenía 14 sentencias o 15 que venían de la justicia penal y del sistema constitucional. ¿Cómo puede ser que una reparación civil dure 8 años cuando está claro el asunto? Y tal vez ahí viene el gran problema que analizan las sentencias, pero no se dan cuenta de lo mal redactadas que están. Hay buenas decisiones, pero están mal hechas. Y eso es como viralizar solamente están esperando que el cáncer avance. Entonces, nuestros sesgos, nuestras limitaciones impiden todos los procesos de reforma, porque obviamente se han dicho 20 veces que las sentencias tienen que tener otra forma de ser evaluadas, de ser examinadas, pero no. Esta estructura nuclear que existe ahorita, ese matrimonio eh, lleno de violencia verbal que hay entre la doctrina y la justicia de sentencias, tenemos que eliminarlas, porque todos somos sus hijos y nos está haciendo daño. Entonces, nuestros padres jueces y nuestros padres doctores están teniendo maltrato verbal y superficialidad para juzgar. Y eso hay que corregirlo, porque no ayuda en nada. Es más, yo veo sentencias de 15 hojas, 20 hojas, y saco la cuenta que eso debe haber costado $30.000, $20.000 hacerlo, y no lo vale. Y es más, ¿cuánto habrán sufrido para hacer semejante cosa enredada? Porque eso tampoco no se arma tan fácil, o sea, es un destrozo que cuesta. Entonces, para ello, también presento en el libro los apoyos externos para corregir y detectar los errores basados en el método de comparación. Para mí, el método de comparación es la madre de todo, y ahí viene Toulmin, viene esquemas argumentativos, viene mapas de argumentos, que por alguna razón los profesores españoles, por ejemplo, se resisten a enseñarlos y a profundizar.
Ya, y es un poco por sus temas filosóficos, porque todo esto mata a Kant. O sea, Kant es un divulgador del silogismo, pero no leen que los ingleses dicen que Kant no sabía de lógica, y realmente no sabía de lógica el pobre hombre, y la ha ensalzado de una manera que han repetido demasiado sus errores y no quieren siquiera explorar por curiosidad. Yo puedo decir como Atienza, ¿sabes qué? Hay un juez, cuando un juez prevarica 1 año de cárcel, el juez J prevaricó, ya, muy bien, dilo, pero pon el otro método. Compara con otro método, compara con analogías, compara con un modelo donde se reflejan argumentos de defensa, compara los modelos que se asemejan más a la realidad. ¿Por qué? Porque ellos parten del supuesto de que la validez es una cosa y la verdad se puede buscar después. Pero resulta que a fin de cuentas, lo válido lo tomamos como real y peleamos a muerte por lo válido, así sea irreal. O sea, las personas comunes y corrientes van a decir, ah, ese juez es malvado, hay que meterlo preso. ¿Cómo se llama? O sea, ya se adhieren a la idea por más superficial que sea. Entonces, yo encontré el problema, estos problemas que son problemas empíricos reales, no son problemas teóricos. Es el problema de selección de ejemplos. Siempre se elige condenar y que sea rápidamente, por 200 años. Cualquier abogado puede decir, ¿qué importa? Pero cualquier profesional, y ciudadano, cuando le pregunto, le digo esto a los ingenieros, sociólogos, oye, acá hay un problema, me dice. Este es un problema. ¿Cómo van a enseñar solamente a condenar? Luego, el problema de redacción en peor. Siempre se presenta el condenado de la peor manera posible. El problema de la defensa. Los alumnos, cuando les pregunto, buscan un defecto al silogismo, responden dando aportes para condenar mejor, pero nunca piensan en la solución. Entonces, los lectores suelen completar la historia del silogismo reafirmando la condena. El problema de la invisibilidad del condenado. Nadie pregunta por el condenado. Y la omisión de circunstancias de tiempo. Y lo peor de todo, cuando les digo que eso está mal, lo vuelven a cometer. Y eso también está ya estudiado por la psicología y somos muy reacios al cambio, no es tan fácil. Bueno, lo bueno es que esto es algo que cualquiera puede hacer en su casa, con sus vecinos, con sus amigos, en la universidad. Yo durante los últimos 20 años he puesto silogismos en la pizarra y les he dicho a mis alumnos, se los leo y les digo, ¿qué falta? Y todos siempre responden, faltan pruebas para mejorar la condena. La pena máxima, la tipificación, todos los elementos que son para mejorar la condena. Es como si buscara, ¿sabes qué? Falta la soga, falta el caballo, falta el árbol, pero ninguno discute si hay una razón para absolverlo o perdonar. Es una razón instintiva y eso lo he tenido con jueces, vocales, abogados, de magísteres, doctorados y hasta con los alumnos. O sea, todo es increíble. O sea, es una formación masiva. Nunca se preguntan por las circunstancias, los argumentos a favor del condenado, las pruebas a favor del condenado o dudas. No existe en su mente. La cosa ha mejorado un poco ya cuando han tenido más formación de litigación oral. Digamos, de un salón de 60, 3 se dan cuenta. Pero aún así, el margen sigue siendo muy amplio de error. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sesgos. Entonces, luego, como les dije, viendo los autores, encontré que todos condenan y raramente absuelven porque, como muestra en el libro, la solución no tiene una representación lógica tan sencilla y la gente es perezosa. Miren, por ejemplo, aquí, hoy día estaba viendo esto, y si ustedes ponen en el libro La teoría de la computación jurídica, Robert Aglesi, y buscan la palabra absolución, nunca aparece. Todos los ejemplos son condenatorios. Y esto se puede hacer ahora porque tenemos los sistemas de búsqueda, ¿no? O sea, obviamente en el 97 no se podía, pero todos sus ejemplos son condenatorios y todo su razonamiento es cómo mejorar la condena. Entonces, y no existe ni siquiera la palabra solución. Y por si acaso, tampoco existe la palabra falacia. O sea, el error no existe para él. Bueno, en cambio, tiene un argumento poderoso que reemplaza la realidad. Repite más de 87 veces frecuentemente, sin tener prueba empírica, ¿no? Ok. Bien, lo mismo pasa, por ejemplo, con el maestro Atienza. La palabra absolución aparece unas 23, o sea, aparece 3 veces. 3 veces aparece absolución. Absolver y absolución. 3 veces. En cambio, condenar aparece
66 veces. Condenar, condenado, condeno, condena, condenarlo, condenar, ¿no? Condenar, o sea, 66. O sea, entonces el margen se mantiene en el texto, o sea, sigue siendo un volumen amplio de pensamiento condenatorio y algo muy incidental. Y es más, y lo mismo pasa en el curso de argumentación, ¿ah? También predominantemente es condenar y los casos que tiene de absolución es porque citó otro autor, porque es un ejercicio que no tiene mayor sentido. Entonces tenemos un problema, o tenemos un problema, tenemos que hacer que las personas sean entrenadas comprendiendo lo que implica una absolución, porque no es solamente decir Pedro no mató, hay que discutir pruebas, hay que discutir, ¿no? Hay que discutir, es algo más complejo y no los estamos entrenando. Y si la gente no se le entrena en lo complejo, va a huir de lo complejo y se va a ir a condenar. Y tengo el testimonio de jueces que me dicen, sí, Juan, es más fácil condenar en la práctica. Muy bien. Ahí está esto para que se vea. Y luego, ¿qué pasa? Entonces aceptamos, he analizado varios silogismos y tenemos pues la falacia del caso único, el efecto eco, la falacia narrativa, el efecto atmósfera, sesgo de encuadre y otros más. Y como dice Kahneman, es cierto, cada error son varios errores a la vez. Y eso tenemos que tener, y eso tal vez hace un poco complejo a los abogados que entendamos estos procesos, porque son varios errores que se cometen en cada línea. Y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia, como les muestro aquí, hace un primer diálogo donde le pregunto, le muestro el silogismo de Atienza del juez comete un acto de prevaricación y debe ser condenado con pena mínima de 1 año. El juez J ha cometido un acto de prevaricación, por tanto el juez J debe ser condenado. Digo, ¿es un razonamiento válido? Y me dice, la inteligencia artificial me dice, claro, es una forma válida desde el punto de vista lógico, se trata de una premisa mayor, menor, conclusión, pero dice, pero cuidado, dice, hay que ver la veracidad fáctica, hay que ver la interpretación normativa, el contexto procesal. Hasta allí es Atienza, hasta allí es Kelsen, que ellos también dicen, el silogismo no es completo, ¿no? Pero, ¿qué más falta? Hasta aquí nos dicen todos. Aquí estamos llegando a donde están todos los juristas de esta argumentación. Entonces yo le pregunto, en cambio, luego, ¿qué falacias se cometen en el mismo razonamiento, ¿no? De Atienza. Y comienza a decirme, posibles falacias: petición de principio, falacia de generalización apresurado, falacia de falsa aplicación, falacia de autoridad implícita y ambigüedad normativa. Y es cierto, la mayoría de los silogismos son construidos con falacias. Pero hasta aquí estamos con Irving Copy. O sea, estamos ya en los años 60. Entonces luego le pregunto, ya utilizando los descubrimientos actuales, le pregunto, el, el pensamiento que planteas, le digo, perdón, un ratito, quiero estar acá, le pregunto dime, ¿el razonamiento que planteas podría inducir a un efecto atmósfera? O sea, digo, este razonamiento no conlleva a un efecto atmósfera y la inteligencia artificial me dice, oh, excelente observación. Sí, el razonamiento que planteas podría inducir a un efecto atmósfera. Y el efecto atmósfera consiste justamente en que solo decidimos con la información que se nos muestra. Y este efecto atmósfera lo han visto los psicólogos y los comunicadores. Solo decidimos con lo que vemos. Lo que no vemos, no lo buscamos. Así de simple. Y esto tiene que ver mucho con la manipulación de la prensa, de ideologías, etcétera. Pero a partir de los 50 ha sido analizado por la comunicación y luego en los 70 nuevamente por la psicología, porque los estudios de atmósfera, si bien son del año 38, obviamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo un poco el tema. Entonces, entonces, él muestra que hay una carga emocional, hay una simetría gramatical en cosas que son diferentes y hay una presunción de certeza que es violada, de las premisas, que afianzan la creencia de que lo que dice es verdad. Bueno, pero ahí no queda, porque son más sesgos lo que hay. Entonces le pregunto, utilizando ya mi libro, le digo, pero no ocurre una falacia narrativa, y dice, bueno, sí, Juan, puede analizarse como una falacia narrativa. Entonces, está mal cómo se narra la prevaricación y ya comienza a explicar que es una afirmación sin pruebas, se omite una fase evaluativa, se construye una historia cerrada. Y luego le vuelvo a preguntar más, pero no se comete el sesgo del encuadre, o sea, no lleva implícita una pregunta errada que nos quita opciones.
y de nuevo en la inteligencia artificial, sí, tiene razón, pero miren, desde el principio, si cualquier estudiante va, comienza con esto y se queda aquí, dice, es válido, los maestros dicen que es válido. Y yo le digo, no, ahora tenemos que examinar dónde falla. Y falla en esto. Sí, nos enseña a cometer falacias y a aceptarlas. Y yo necesito abogados y jueces que sean más exigentes, como Cicerón, que pedía pruebas para la vista mayor, pruebas para la vista menor. O sea, esto es corregible con información. Lo que hoy día se llama enriquecimiento pragmático, dicen, ¿no? O sea, con la información que venga de la realidad. La cura es la realidad. El texto confrontado con la realidad. Y esa visión a partir de las dos partes que se confrontan, que son la fuente de información que vamos a tener. La cura es la realidad. Y como decía Hannah Arendt, que ella menciona mucho, ¿no? Un hecho, lamentablemente, si se borra, desaparece para siempre. La teoría puede seguir viva muchos siglos y volver a aparecer. Entonces estamos hablando de que lo que nos permite vencer estas falacias y estos egos es la realidad del caso, que está perdiéndose si no se investiga bien. Entonces, aquí les muestro cómo estoy utilizando el libro para poder defenderme de lo que dice la inteligencia artificial. Y tengo buenos pleitos con la inteligencia artificial y le pregunto, ¿y por qué no lo dices desde el principio? ¿Por qué no adviertes? Oye, por si acaso. No, me dice que yo solo me enfoco en la parte formal. Dice. ¿Se imagina? Entonces ahora yo estoy entrenando a mis alumnos a que no se queden con la primera impresión que vende la inteligencia artificial, sino que aprendan a buscar la información más profunda, ¿no? La información más profunda. Esa es la que necesitamos nosotros, no la superficial. Entonces acá, y también utilizando lo que he enseñado en metacomparación, pues les muestro cómo, por ejemplo, cuando Kelsen dice, siempre para decidir el juez tiene que aplicar la ley como con una inferencia lógica. Pero esa es una falacia, es una mentira histórica. O sea, hay otros métodos. Hay muchos estudios sobre los anglosajones que usan otros métodos y otras justicias que usan otros métodos, con la comparación, analogía, la equidad. De ahí les cito los autores. Pero ¿qué pasa? Los autores que citan los métodos contrarios han sido olvidados por la tradición. Campbell, el mismo Descartes, de un momento dado dice, no, requiere comparaciones, no lógica. Stuart Mill, Portalí, D'Alembert, Blackstone, Cicerón, Holmes, esto no es de acá, sino leen a los que confirman sus creencias, pero no a los que las refutan. Y así voy analizando, mostrando la idea de que todo hombre es mortal es igual que decir aquel que mate a otro, no, eso es una locura, o sea, no tiene ninguna relación el silogismo categórico que siempre se usa de Sócrates es mortal con un caso de delito o de contratos, porque se requiere más pruebas, se requiere preguntas críticas, etcétera. Es mucho más complejo, ¿no? Una falsa analogía. Bueno, entonces la gran pregunta final es, ¿por qué se sigue enseñando nuclearmente esto? Estos silogismos de tres o más pasos, y no se enseña el mapa los mapas de argumentos, el modelo de Toulmin, el sistema de preguntas críticas de Walton y otras cosas como la narrativa, retórica, etcétera, la evaluación narrativa. Entonces, hay una pereza en los docentes, y eso le voy a decir, cuando conocí a Timo Tember, uno de los autores de este libro que tienen el software de mapas de argumentos, eh, que premiado en Holanda, con premios en Australia, lo usa la Universidad de Utrecht. Me contó sus 20 años de esfuerzo para que esto se use en las universidades. Me dijo, los profesores no quieren cambiar. A nosotros también nos ha costado un montón que acepten. Los profesores son dueños de su cátedra y en Europa las universidades respetan la cátedra. Entonces, ¿viste? Esto, digamos que los mapas de argumentos, los que han desarrollado estos software han quebrado 3 veces, porque nadie les hacía caso. O sea, los teóricos decían, por ejemplo, Walton escribe en su libro en varios libros, se dice, qué bueno el mapa de argumentos. Y habían en ese tiempo dos softwares que se estaban entrenando, que eran el Araucaria y el Rationale. Y en los congresos internacionales de inteligencia artificial, aplausos los teóricos. Pero en las universidades, no, ¿para qué? Así de simple, o sea, fue muy lento. Y hoy día sí, ya hay una comunidad, o sea, inclusive la India ha ido ya a visitar acá a,
a los desarrolladores de racionales del mapa de argumentos para que incorporarlo en su educación, ¿no? En Tailandia, en Hong Kong, pero ha sido después de mucho tiempo para lo que ellos consideraban que debería ser, ¿no? Pero hoy día nosotros, no puede ser que en lengua española estemos atrasados 100 años. O sea, se ha formado una cofradía de analíticos que está haciendo daño a nuestro sistema de justicia. Y me da una vergüenza. Yo, mire, yo vengo enseñando el modelo de Toulmin desde 1900, desde el año 2010. Hice mi primer libro de argumentación jurídica. Y recién este año lo han presentado como un tema de examen para que un juez se pueda acceder a la carrera judicial. Han pasado 14 años. Y en Chile lo enseñan desde el 2004 en el colegio. ¿Ok? Entonces nosotros estamos atrasados a nivel latinoamericano enormemente en las herramientas, en los enfoques, en los análisis, porque sí, pues van a crear, tenemos que aprender, yo no lo veo como un enemigo en la lógica. La lógica no va a desaparecer porque es el lenguaje de la ciencia. Pero como dice Norton, un famoso investigador de la inteligencia humana y artificial, el cerebro humano solo no puede y necesita apoyos externos que le abran puertas. Él lo intuyó antes que hubiera psicología cognitiva. Este es un texto del año 94. Y hay muchos apoyos externos que estamos desperdiciando. Y la inteligencia artificial, si no hacemos una verdadera auditoría del error, porque como dice muy bien Kahneman, somos una fábrica de errores, todas las aplicaciones de inteligencia artificial que está haciendo la Suprema van a repetir los errores. Así, los van a volver sacrosantos. Entonces, nosotros necesitamos realmente profundizar en estos temas y tener una alerta, una alarma. Yo le digo a mis alumnos, siempre, no es posible que se siga manteniendo ese tipo de enseñanza. No es posible. No podemos hacer que nuestras nuevas generaciones se envenenen solo viendo un punto de vista, habiendo tantas posibilidades y limitando sus posibilidades críticas. Entonces yo les agradezco y realmente me anda sus palabras, me alientan porque siento que estoy en el camino correcto. Ustedes son personas con mucha experiencia, mucha sabiduría y haber valorado así mi libro, les juro que me llena en llanto y me da alegría y solo le puedo dar la gloria a Dios que me ha obligado a seguir este camino, a veces hasta contra mi voluntad, ha sido desesperante. Pero también, si ustedes ven, hay un esfuerzo, y he tardado mucho en escribirlo porque me preocupo mucho en que sea entendible, ¿no? O sea, trato de ser, lo que más tardo son los ejemplos y en decir cosas que tengan correlato con lo real. O sea, trato de que el autor lo cito con de la misma fuente, el ejemplo que sea real, trato en lo mínimo de llenar de palabrería como puede ser tentado. No, no, he tratado de ser lo más acercado posible porque este asunto es serio. Mucha gente sufre. Volverme litigante fue también una experiencia para mí porque yo quería salir al camino teórico y hasta que un día un juez me dijo, oye, mucho hablas de teoría y a ver, haz un juicio de alimentos, ¿no? Y ahí comenzó, ahí comenzó una batalla donde me he llevado a grandes juicios, he ganado cosas, también he perdido, he aprendido a perder. Lo bueno de la práctica es que uno aprende a perder, ¿no? De seguimiento se le espera, pero soy muy identificado con las personas que sufren por la justicia, ¿no? Los grandes retardos, los grandes errores, ¿no? Entonces, imagínense, pues es un país donde un político tiene un habeas corpus que sale en un mes y hay miles de personas que son inocentes, que no tienen una revisión de su sentencia a la altura, ¿no? Y además de los errores que cometen lamentablemente el sistema, y lo cual no es malo, todos nos equivocamos, el problema es no aprender del error, que es lo más triste. Entonces ya es hora de cambiar esto. Doctores, les agradezco infinitamente sus palabras, amigos míos, y de verdad que los llevo en el corazón. Voy a irme a cada uno de sus países para abrazarlo y les quiero dar las gracias. Yo veré cómo llego unos ejemplares y sigamos en la senda de la justicia, porque sí, yo sé que ustedes son hombres de justicia. Aquí también mi amigo Francisco, que ha estado atendiendo a las víctimas oscuras, las invisibles de para la justicia, ha tenido sus hermosos estudios, y eso hace que nos volvamos hermanos en la justicia, ¿no? Tengamos esa hermandad, que es muy importante.
es muy importante. Hay que saber hablar de los más desfavorecidos, porque uno de los problemas del racionalismo es que desapareció esa compasión, ¿no? Esa misericordia frente a los que sufren. Y eso yo creo que tiene que volver y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro. Yo sé que todo el auditorio virtual le está dando un caluroso voto de aplauso, porque desde el día de hoy, y bueno, en algunos casos ya los que conocemos su obra, pues, pero para los otros amigos que nos están escribiendo a través del chat de esta plataforma, a través de los grupos, sobre todo, de los amigos de Guatemala, los grupos de Ecuador, grupos de Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay, México, nos indican, pues, que les transmitamos las felicitaciones y además están, pues, se podría decir, pues, encantados, maravillados de esta propuesta que usted trae, doctor, no solamente en el aspecto del derecho en sí formal, sino que va más allá, como lo indica la teoría. Argumentar es comparar y el anterior, el pensamiento crítico también que nos llevan por otros caminos, inclusive muy importantes las diapositivas que compartió y que forman parte también de su teoría en las críticas a maestros referentes como Robert Alexi, como Manuel Atienza y también pues algunos impactados porque lógicamente la enseñanza, como usted bien también lo ha informado, lo ha comentado esta tarde, pues sigue igual, ¿no? Y sigue manteniendo quizás virtudes, porque tampoco no podríamos ser mezquinos de algunos aportes, pero también sigue manteniendo esas taras que imposibilitan que el pensamiento vaya más allá de lo convencional. Estimado maestro, tenemos unas palabras también breves antes de cerrar esta jornada de nuestro director ejecutivo, el doctor Víctor Raúl Acuña Patricio, docente universitario en varias universidades del Perú y además un buen compañero de estas labores que realizamos en la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET. Adelante, por favor, doctor Víctor. Muy buenas noches, mi estimado Walter. Me uno a esta cadena de saludos por la publicación de este libro muy importante por el doctor Juan Ureta. Ante todo, mi estimado doctor Juan, eh, le expreso un saludo cordial, un saludo muy especial por esta labor muy importante para el mundo académico, para nosotros los abogados, para los litigantes, para los jueces, para los estudiantes, que es la base fundamental para poder alcanzar lo que todos buscamos de una u otra manera, que es la justicia. Si partimos de una base, de una doxa, de una opinión, sin centrar la argumentación o comparar lo que nosotros decimos y lo que otros pensaron, pues difícilmente que podamos llegar a una conclusión en base a la justicia. No todo lo que está escrito o no todo lo que dicen los jueces o los doctrinarios, pues se ajusta muchas veces a la verdad de los hechos. Pareciera que condenar es mucho más sencillo que argumentar y velar por la libertad o por la salvaguarda de los derechos, incluso de aquel que pudiera aparentemente no tener defensa. Pero esa es la labor fundamental. Le agradezco, doctor Juan Ureta, por esta labor muy importante y sobre todo por compartir con nosotros, con CIDET, de la cual formamos parte y constantemente pues hacemos una labor para difundir este tipo de actividades, conocimientos que no solamente se enfocan a nivel de Perú, sino también a otras partes del mundo. Y al mismo tiempo pues saludar y agradecer la participación de todos los maestros, jueces, docentes universitarios, catedráticos que unen a este evento y sobre todo enaltecen esta academia. Agradezco mucho, mi estimado doctor, espero tener pronto un ejemplar de su trabajo y dar lectura también como corresponde. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias, mi Muchas, estimado Walter. una palabrita quería decirles. Adelante, doctor, por Y favor. Sí. sí, mire, yo comienzo el lunes, tú sabes, un diplomado pequeñito de argumentación y me gustaría que los que han participado hoy día ingresen ellos gratuitamente, ya por ser miembros de tu institución, somos miembros aliados ya para siempre y sería muy honrado si pudieran participar. Ahí les he mandado el número de WhatsApp
la página y dicen que son miembros de CIDEP, ¿no? Y viene de tu parte, Walter, y ya le damos el enlace para que el lunes, 6 de la tarde, hora peruana. Quiero ver cambios en vida, así que estoy muy intenciono de compartir, de participar. No, yo creo que es necesario que las cosas se estén dadas y ese esfuerzo que he tenido, que me ha costado tanto, lo he hecho con la pasión por la justicia. Así que están invitados a asistir, aquí les envío y también coordinen con Walter, que Ceballos, que es un extraordinario amigo y me gustaría que participen de esto, ¿no? Porque mire, le voy a decir que honestamente nuestro interés es que las personas cambien y cambiar esto de una vez. Así que comencemos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Víctor Raúl Acuña Patricio, un gran amigo, además socio de esta labor que realizamos a nivel de varios países en CIDET y además también la presencia del destacado magistrado juez de Argentina, el doctor Eduardo Yudgar. Siempre es un honor tenerlo con nosotros, maestro. Sabemos que usted a través de Reflejar y las instituciones en Argentina también siguen capacitando y nosotros oportunamente en los diversos grupos que conforman el CIDET estamos dando cuenta de ello, doctor, para que también sus seguidores puedan también tener a bien poder escucharlo y profundizar en todos sus valiosos conocimientos. De la misma manera, el doctor Francisco Enrique Varela Ramírez, postdoctor de la Universidad de Salamanca, docente de la Universidad Náhuac, una gran universidad, casa de estudio en México, además docente en diferentes instituciones de Latinoamérica y además un maestro referente del CIDET. Puedes agradecerle, estimado doctor. Nosotros compartimos esta imagen de vuestra casa de estudio de la Universidad de Salamanca, y también nosotros la compartimos, la sentimos como nuestra, por ser varios de nuestros maestros también de esta alma mater. Y pues, doctor, siempre un gusto saludarlo, mandarle un fuerte abrazo. Usted sabe que nosotros lo estimamos y lo valoramos mucho. De la misma manera, agradecerle a todos ustedes vuestra participación, vuestra excelente predisposición para seguir aprendiendo en estas propuestas de difusión de cultura jurídica y cultura general, por supuesto, porque como ustedes ven, tocamos temas pues que en algunos casos inclusive trasvasan los límites de los conocimientos jurídicos, incursionando en campos como la filosofía, la lógica, en campos también, como lo hemos tenido hace poco con los temas de violencia en la parte de la psicología forense, la medicina legal, la sociología jurídica, campos tan importantes del cual el derecho se tiene que embeber, se tiene que también pues aportar, estos aportes, tomarlos en cuenta para poder tener una amplitud de criterios más coherente y más cercanos a la verdad que todos tratamos siempre de buscar. Es una quimera a lo largo de la historia de la humanidad esa búsqueda. Vamos a aprovechar antes de cerrar esta transmisión, pues invitarlos a continuar con estos foros que en sí son análisis de temas en derecho penal, constitucional, como el día de hoy en argumentación, derecho administrativo y otras áreas afines, con la presencia de 5 o 6 autores y que nos van a compartir, como el día de hoy lo ha hecho el doctor Juan Ureta Guerra, sus importantes trabajos, sus importantes resultados de años de investigación científica. Y además comentados con grandes panelistas, como ha sido el día de hoy. También tendremos en cada día expositores de primer nivel y panelistas también que van a seguro coadyuvar para que ustedes tengan a bien a tener los mejores conceptos, compartir las mejores prácticas de cara a un mejor ejercicio profesional y a una formación también académica y humanística. Además, también data la situación que estamos presentes, también compartirle luego de este foro, inmediatamente, terminado estos 5 días que vamos a estar hasta el día jueves con este tipo de foros en diversos temas del derecho, invitarlos a un gran curso, taller internacional en justicia juvenil, derecho penitenciario y violencia criminal en la era digital, el perfil psicológico del menor infractor y respuesta social, una perspectiva multidisciplinaria, penal, constitucional, derechos humanos, psicología, soporte y orientación pedagógica, que iniciaremos el día 7 de octubre y en el cual están cordialmente invitados a participar. Y ahí están ya las coordenadas para que ustedes puedan comunicarse a través de todos los grupos, los 20 países en los que cuenta representación y grupo de estudio del CIDET
y también, lógicamente, a través de todas las redes. Y bueno, informarles a todos los amigos, indíquenles a sus amigos que por algún motivo laboral, personal, que no hayan podido ver esta transmisión, inmediatamente será colgada en el canal de YouTube de SIDET. Así que ahí podrán nuevamente deleitarse con esta excelente participación del doctor Juan Ureta Guerra y con las atinadas intervenciones del doctor Eduardo Chulcar y del doctor Francisco Enrique Varela Ramírez. Por mi parte, Walter Ceballos Arango se despide y los invita a seguir en las actividades académicas de capacitación internacional que les propone la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Felicitaciones, doctor Juan Ureta. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, gracias. Hasta luego, don Francisco, Buenas noches, doctor Eduardo, doctor. nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas Noche. noches. Están invitados, ¿ah? ¿Sabes? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Y Walter. y un saludo hasta Uruguay también a la doctora Carol Mónaco de la Universidad Nacional de Montevideo, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Lo mismo al juez, al doctor Carlos Arsenio Pérez Chegüén, desde Guatemala. Un fuerte abrazo, maestro, hasta el país de la eterna primavera. Muchas gracias. Usted, doctor, un gusto saludarlo y un placer verlo aquí por este medio. Saludos. Nos vemos pronto en Justicia Juvenil, doctor. Tenemos que estar ahí. Gracias.